Voy a pegar el link en esta página de biodescodificación, emociones y salud para que los amigos puedan empezar a unirse. También me pueden ver por Sol Solete, en la página de Sol Solete. Ahí me pueden encontrar también. Y ya lo tenemos en la página de biodescodificación. Y vamos a iniciar con nuestra transmisión, con nuestra charla del día de hoy. Ya saben, el tema que nos atañe son los conflictos emocionales. ¿Cuál es el problema con las enfermedades? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué sobre todo en estas épocas será que el frío nos enferma? ¿O qué es lo que pasa? Pues no. Desde la medicina germánica del doctor Rick Hammer, no nos enfermamos porque haga frío. El frío es un detonante. ¿Es un detonante de qué? Pues de conflictos que hemos hecho y que nosotros, a través de nuestras emociones, no hemos podido procesar de una forma adecuada, no los hemos podido expresar y entonces los estamos acumulando en el cuerpo y con el tiempo empiezan a detonar, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe en el pozo. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, el cerebro tiene que reparar y repara a través de una enfermedad. Va a reparar a través de una enfermedad. ¿Y cuál es esa enfermedad? No lo sabemos. ¿Hasta cuándo lo vamos a saber? Bueno, vamos a saber cuál es esa enfermedad hasta que la enfermedad sale a flote. Cuando la enfermedad sale a flote, entonces sí, ya tenemos una idea de qué fue lo que pasó, cuál pudo haber sido la emoción, en dónde se hizo el conflicto, en cuál de los órganos se hizo el conflicto y la enfermedad con la cual se está reparando. Así funcionamos. Así funciona, así funciona nuestro cuerpo. ¿Por qué se dice que la enfermedad viene a reparar? Porque hicimos un estrés como si arrugáramos una hoja de papel, o sea, esta hoja, le hacemos esto a uno de los órganos. ¿Por qué? Porque el conflicto fue dramático, dramático porque así lo sentí yo, así lo sintió la persona. Inesperado, porque no esperaba que sucediera, que le contestaran de ese modo, que le dijeran lo que le dijeron. Eso no se lo esperaba. Por eso es inesperado. Vivido en soledad, ¿por qué? Porque no se lo dice a nadie. Por eso es vivido en soledad. Y en ese momento no tiene solución. Esas son las 4 características que se necesitan para hacer un conflicto y hacer estrés. Cuando nosotros estamos en estrés, no nos vamos a enfermar. En ese momento no nos vamos a enfermar. En ese momento vamos a estar bien. Nosotros nos vamos a sentir bien. ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando nosotros relajamos. Cuando empezamos a relajar, entonces es cuando nosotros nos vamos a enfermar. Es por eso que ahora que tuvimos vacaciones, empezamos a enfermarnos, porque nos olvidamos del trabajo, nos olvidamos del jefe, de los compañeros, de todas aquellas personas que de algún modo nos joden la vida. Y como estamos relajados, aflojamos el cuerpo, entonces el cerebro aprovecha
Y es en ese momento cuando esto que está así, el órgano que se estresó, dice, el cerebro ordena a todos los órganos a reparar. ¿Y cómo va a reparar? De esta manera, así. Pero ¿cómo lo vamos a volver a dejar como estaba? Se va a regenerar ese órgano a través de una enfermedad. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué se repara a través de las enfermedades y eh, muchísimos años, durante muchísimos años nos han dicho, la enfermedad nos mata? Eso es lo que nos han dicho, que la enfermedad nos mata. Bueno, pues no es así. La enfermedad no viene a matarnos. Nosotros no morimos por la enfermedad. El ser humano muere porque se le termina la energía vital. ¿Y cuál es esa? Esa energía que nos da vida, esa energía que hace que nosotros nos movamos, que nosotros podamos pararnos, caminar, dormir, comer, hacer todas nuestras actividades. ¿Qué pasa con la enfermedad? Obviamente disminuye la energía vital. ¿Por qué? Porque el cuerpo está trabajando, haciendo un sobretrabajo, está trabajando de más, porque es como un carro. Cuando tiene un, una parte descompuesta, hace un sobreesfuerzo. Y si esa refacción no se repara, si esa parte no se repara, ¿qué le pasa? Daña a otra. Bueno, así no sucede en el cuerpo. Tenemos que parar. El cuerpo nos está diciendo para, nos está mandando síntomas. Por ejemplo, fiebre, temperatura. Pero nosotros no le hacemos caso. Nosotros no le hacemos caso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros seguimos trabajando. No importa, tengo fiebre, pero puedo ir a trabajar, me puedo parar, puedo hacer cualquier cosa. Eso es lo que pensamos. Tengo tos, tengo gripe, me duele la cabeza. Son síntomas. Son síntomas con los cuales el cerebro me está diciendo para, porque algo anda mal y lo tenemos que reparar. Pero seguimos. Y entonces, si es un dolor de cabeza, el cerebro dice, ¿no entiendes? Entonces te voy a mandar una migraña. ¿No entiendes? Entonces te voy a mandar un trombo. ¿No entiendes? Pues entonces te voy a mandar un tumor. Y se va agravando, se va agravando. Eso es lo que nosotros pensamos. Y cuando vamos al médico, nos dicen, tienes un tumor en la cabeza. Eso se llama síndrome de diagnóstico. ¿Qué sentimos y qué pasa cuando nos dicen eso? Cuando nos dicen, tienes un tumor en la cabeza, ¿qué es lo que sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pasa por nuestra cabeza? Todas esas cosas que nos han dicho acerca del cáncer, del tumor, es tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Quién me va a cuidar? ¿Tengo que dejar de trabajar? ¿Se me va a caer el cabello? ¿Cómo le voy a hacer? El síndrome de diagnóstico es lo que más baja la energía vital. De por sí ya la teníamos baja. Si al 100% no estaba porque estábamos enfermos. Empezamos a estar enfermos, lo que nosotros conocemos como una enfermedad, o sea, una reparación que empezó a hacer el cerebro. Pero cuando nos dan el síndrome de diagnóstico, lo que hace nuestro cuerpo es bajar mucho más la energía vital. Esa energía vital que la tenía quizá al 90%,
ahora se bajó quizá al 50, si bien me va, cuando nos hablan de una enfermedad que nosotros pensamos que es terminal, porque así nos la han enseñado, así nos han dicho por muchísimos años que es una enfermedad terminal. Entonces, la energía se va a bajar quizá al 50 si bien nos va, o 40 o 30. Y con eso tengo que resolver la enfermedad. Y no voy a morir por eso, ¿eh? Durante muchísimos años, hace más de 500 millones de años, cuando empezó la evolución de la vida en la Tierra, si nosotros recordamos, nuestro planeta tiene más de 4.500 millones de años, pero la vida en el planeta empezó hace un poco más de 500 millones de años. Todavía no existía el hombre, pero sí tenemos memoria de cuando fuimos renacuajo. Y todas esas memorias pasan durante 9 meses. ¿En dónde? En el útero de mamá. Y nosotros somos desde un cigoto que se convierte en renacuajo hasta llegar a ser un bebé. Y pasamos por toda esa memoria arcaica. Y esa memoria arcaica tiene 7 necesidades básicas que deben de ser satisfechas. Y cuando no son satisfechas es cuando hacemos conflicto, que está ligado a las emociones. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Tenemos necesidades de alimentación, de reproducción, de defensa del territorio primitivo, de valorización, de comunicación, de identidad y de pertenencia. 7 necesidades básicas que tenemos que cubrir. Son necesidades arcaicas. Y obviamente cuando hablamos de necesidades de alimentación, inicialmente era literal el alimento que tenía el hombre primitivo que conseguir para poder comer. En la época moderna, en la época actual, ese alimento ya no es literal, ya no es el alimento que no me puedo llevar a la boca porque tengo hambre. No, es ese alimento emocional, simbólico. Y en nuestro lenguaje lo decimos, no trago ese hecho. Bueno, entonces pregúntale cómo está tu aparato digestivo, cómo está tu estómago, por dónde tragamos. Quizá el conflicto lo haces en la boca, en la lengua, en la garganta, en el tracto digestivo, en el estómago, cómo andas de las itis. Todas las itis, colitis, conjuntivitis, gastritis, todo lo que termina en itis es una inflamación. Y eso nos está hablando de que tienes mucho coraje, mucha ira, mucha cólera. Hay que encontrar esas emociones porque están detonando con cualquier situación que vives. Pero todas las enfermedades, cuando nosotros tenemos enfermedades, tenemos que ir regularmente, tenemos que ir a la infancia para poder sanarles. Es por eso que necesitamos en terapia. Quizá pensemos que podemos sanarnos solos. Es muy difícil. Es muy difícil autosanarse y se los dice alguien que se dedica a la biodescodificación y que es muy difícil hacerse una autoterapia. Porque lo primero que hacemos es negar. Eso a mí no me sucede. La imagen. Tenemos ahora, entre las bondades de la época moderna, las redes sociales, que a veces juegan en nuestra contra. ¿Por qué? Porque vivimos a través de la imagen, del mundo del Facebook, el mundo del Instagram, el mundo del TikTok. Todo es bello y precioso, pero así no es nuestra vida. Nuestra vida es como la de cualquier otro mortal,
que tiene altas y bajas, que tiene días buenos y días malos, que escucha palabras que son halagadoras y palabras que no lo son tanto, y que eso nos hace hacer conflictos y nos hace tener enfermedades. Y yo les preguntaba, hay muchas personas que, de acuerdo a las publicaciones que hacemos, preguntan, hacen comentarios, hay algunas que les contestan, no entiendo por qué les contestan, porque si no eres terapeuta, pues no puedes contestar, no puedes contestar simplemente con lo que ves en redes sociales o con lo que ves en Google. La verdad no está toda en Internet, amigos. Si fuese así, pues imagínense, nos podríamos curar todos, pero yo les pregunto, ¿acaso porque encuentren un diccionario gratis, porque son gratuitos, de biodescodificación en Google y encuentren la definición, con eso van a sanar? Es como buscar el diccionario de la Real Academia de la Lengua y pensar que por tener el diccionario puedo hacer un ensayo. Sucede lo mismo. También van a encontrar en Google los diccionarios médicos. Y entonces, ¿por qué no se autorrecetan el medicamento? Porque así no funciona, ¿verdad? Hay que ir al médico. Y siempre hemos recomendado, desde la biodescodificación, es una técnica que sirve para sanar, pero que es de acompañamiento. No es en lugar de, no es alternativa, es de acompañamiento. Tú tienes que ir con tu médico. El tratamiento debe de ser integral y tienes que ir con tu médico. ¿Para qué? Para que el médico te dé la medicina, te diga cómo la tienes que tomar. ¿Y para qué me sirve la biodescodificación? Para darte cuenta por qué te estás enfermando y para que no se repita. Hay personas que cada cierto tiempo, cada 5 años, cada 10 años, cada 3 años, las personas se enferman de cierta enfermedad. La pregunta es ¿por qué? Porque es cíclico y no nos damos cuenta. Alguien nos tiene que decir y tenemos que hacer una línea biológica del tiempo para saber por qué nos estamos enfermando. ¿Por qué cada 5 años viene esa sinusitis y me da tan fuerte que me tira, que me lleva a la cama? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde empezó? Hay que buscar dónde se programó, cuándo se programó, porque cuando la enfermedad detona, pues es eso, se disparó, pero no ahí no programó. Difícilmente una enfermedad programa y detona al mismo tiempo. Regularmente se programa y después se toca, se toca, se toca. ¿Con qué se toca? Con los conflictos, que son muy parecidos a lo que programó. Y llega un momento que el cuerpo ya no aguanta, detona, y entonces viene la enfermedad. Ese es el detonante. Y nosotros buscamos un justificante. Es que me dio gripe porque me mojé. Es que llovió y me mojé. Y la pregunta es, ¿por qué no le dio gripe a todas las personas que se mojaron? Porque no todas traían la mesa puesta. Traer la mesa puesta es, tengo el conflicto, ya lo tengo, ya hice úlceras en los cornetes nasales, y entonces nada más estoy esperando un pretexto, el detonante, que en este caso es mojarme, y con eso viene la gripe. Y el justificante es el decir, es que estoy enferma, me acabo de enfermar porque me mojé. Los niños se enfermaron porque se mojaron. No es así. Entonces, las personas que se mojan tendrían gripe. Y no es así. Todas las personas que estuvieron en frío se habrían enfermado de laringitis, faringitis, gripe, tos, resfriados. Y no fue así. Pero fueron muchas, perdón, pero fueron muchas. Sí, porque todas tenían preparada la mesa. Ya habían ulcerado.
ya habían hecho conflicto. Y entonces de esa manera sí se da el contagio. De otra forma, no se da. Así funcionamos, así funciona nuestro cuerpo. Me preguntaban en redes, ¿por qué da el cáncer de riñón? Yo le pregunto a esa persona, ¿se ha sentido en peligro de muerte? ¿Ha sentido que no tiene a nadie? ¿Se ha sentido expulsada quizá de su familia de manera simbólica? ¿No pertenezco a la familia? Se le llama síndrome del inmigrante. El síndrome del inmigrante es el que lo ha perdido todo, el que ya no tiene nada. Puede dar el cáncer porque la persona en realidad sea un inmigrante, se haya ido, ya sea de su ciudad o de su país, y se encuentra solo o sola en otro lado, sin nadie, y se siente abandonado, expulsado, aunque no haya sido así, aunque se haya ido por su propia voluntad, se cuestiona, ¿qué estoy haciendo aquí en la tierra? ¿Para qué sirvo? Me siento fuera de mi elemento. Es un conflicto de territorio. ¿Y para qué hace el cáncer? El problema son los líquidos. Hace el cáncer para poder retener los líquidos y el líquido es la madre. Habría que buscar un conflicto de ese tipo. Es un conflicto de territorio, es un conflicto de tener miedo, es un conflicto de una gran desvalorización respecto a los líquidos, y líquido es mamá. Hay una gran desvalorización ahí. Me hacían otra pregunta respecto a la memoria. ¿Por qué se pierde la memoria? Podríamos preguntar, ¿para qué sirve la memoria? Para recordar. ¿Y qué es lo que no quiero recordar? ¿Qué es eso tan terrible que me pasó? Es un conflicto de separación brutal. Y es tan feo, tan horrible lo que considero que me pasó, que prefiero no recordarlo. Prefiero tener lagunas mentales. Prefiero no recordar. Eso es lo que pasó. Hay un pedazo que es de manera simbólica de no puedo tragar el pedazo. Y como no puedo tragar el pedazo, entonces prefiero olvidar. Ese es el principio del Alzheimer. Es un conflicto de separación, de coraje, de ira por lo que está sucediendo a mi alrededor, de lo más cercano. Por esa razón sí recuerdo lo que pasó hace 30, hace 20, pero no recuerdo lo que pasa ahorita. No sé para qué sirve esto. No sé para qué sirve un tenedor. No recuerdo si me tomé el medicamento. Y entonces, esa es la respuesta a por qué empiezo a tener problemas de memoria. Porque es un problema de separación y de tragar el pedazo. Y no quiero hacerlo. Por eso, prefiero rechazar los recuerdos porque son demasiado dolorosos. La mente tiene dos herramientas muy importantes. Una es el recuerdo y la otra es el olvido. Si nosotros recordáramos todo lo que sucede en nuestra vida, día a día, segundo a segundo, ¿qué pasaría? Pues lo que le pasa a una computadora, cuando se le llena el disco, se empieza a paralizar, a ser lenta. Eso nos pasaría, saturaríamos nuestra memoria y al saturarla, pues llegaría un momento en que tendríamos que ser reseteados, literal. Ya no tendríamos espacio.
Por esa razón, no recordamos todo, recordamos aquello que nos es importante. Pero también tiene un elemento muy importante que es el olvido. Cuando nosotros estamos choqueados por algo que es muy doloroso y es tan doloroso que si lo sigo recordando podría volverme loca. Entonces, por esa razón, la memoria olvida. Y todo el mundo puede recordar lo que sucedió, pero yo no recuerdo qué pasó. No me acuerdo, para nada. Y no estoy fingiendo. Es que simplemente no lo recuerdo porque es tan doloroso para mí que si lo recuerdo, me vuelvo loca. Así funcionamos. Somos una máquina perfecta. El cuerpo, el cerebro, la mente es una máquina perfecta, tan perfecta que nos permite sobrevivir a muchos conflictos, a muchas dificultades. Y así vamos por la vida. ¿Por qué llega la demencia senil? La demencia senil es regresar a la seguridad supuesta que tuvimos en la infancia. ¿Para qué? Para poderle exigir a las personas que están a mi alrededor que me tengan cuidados y que me tengan atención. Es una forma de controlar a los que me rodean. Y eso es una manera de escapar. ¿De escapar de qué? De la realidad que tengo. Me tienen abandonada. Soy una persona que tiene muchos años, que ya estoy vieja, que ya no puedo moverme como me movía cuando estaba joven, cuando estaba a mitad de mi vida. Y ahora, esas personas que yo ayudé, esas personas que yo crié, que yo formé, me abandonan. Entonces, tengo que buscar la manera de poder controlarlos. ¿Y cómo los controlo? A través de la demencia senil. Muy interesante, ¿verdad? Bien. Me preguntaban por las alergias. Las alergias no existen. Y alguien me puede decir, ¿cómo no? Yo siempre llego al hospital. Sí, claro. La enfermedad es real. La emoción es simbólica. ¿Por qué? Porque una alergia es una respuesta exagerada del sistema defensivo a una sustancia normalmente que cuando entra a nuestro cuerpo nos hace daño, o sea, al alérgeno. Pero, ¿por qué pasa eso? Hay que recordar si soy alérgico desde que nací. Si la alergia existe desde el día que yo nací, entonces hay que buscar en el transgeneracional. Ahí es donde está el problema. Esa alergia no es mía. Esa alergia seguramente es de mi madre o de mi abuelo, pero mía no es. Hay que buscarla ahí. En el embarazo de mi mamá, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó en ese proyecto sentido? Ahorita vamos a hablar de lo que es el proyecto sentido, porque por ahí me estaban comentando que querían saber qué es el proyecto sentido gestacional. Pero vamos a terminar con las alergias. Si la alergia empezó después de los 14 años, esa alergia es mía. El conflicto es mío. Pero si me volví alérgico, por ejemplo, al pelito del durazno, que mucha gente es alérgica al pelito del durazno, y se empieza a hinchar y le empiezan a salir costras en todo el cuerpo, ronchas. ¿Cuándo fue la última vez que estuve en contacto con el durazno y no me hizo daño? Ahí empezó la alergia. Esa es la fase pasiva, porque la alergia tiene dos fases, la pasiva y la activa. La última vez que estuve en contacto con el alérgeno, en este caso estamos hablando del durazno, podría ser cualquier otra cosa, la penicilina, por ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que estuve en contacto y no me hizo daño? ¿Pero qué pasó? Algo pasó, ¿con quién estaba? Y hubo un conflicto emocional. Ese conflicto
hizo que mi cerebro pensara que lo que me está haciendo daño, el alérgeno, el agresor, es el durazno, o es la penicilina, o cualquier cosa a la que me haya vuelto alérgico. Del pasto, por ejemplo, ya que lo estamos viendo aquí atrás. A la siguiente vez que estuve en contacto con el supuesto agresor, entonces me sale la alergia. Por eso es que las alergias no existen. Es un conflicto emocional. Espero que haya quedado resuelta la duda que tenía eh, una de nuestras seguidoras en la página y que preguntaba por las alergias. La siguiente enfermedad de la cual me preguntaban es la obesidad. La obesidad es equiparable a una constelación. ¿Por qué a una constelación? Una constelación es como una cebolla. Hay que ir quitando capa por capa. No es un conflicto o sea, de las enfermedades que son, perdón, de acuerdo con los autores, de muchos que hablan de biodescodificación, desde la medicina germánica, con Hammer, después con Fleischer, cuando le cambia a biodescodificación, muchos de ellos dicen que todas las enfermedades para el cerebro son iguales. O sea, para el cerebro es lo mismo una gripe que, que un cáncer. Pero hay algunas que son muy difíciles para irlas quitando. Por ejemplo, una de ellas es la obesidad y las otras son los problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque se llaman constelaciones y la obesidad no es un solo, ¿por qué es una constelación? Porque no es un solo conflicto. La obesidad es un cúmulo de conflictos y además, recuerdan que al inicio de esta charla yo les comentaba que las enfermedades tienen que ser tratadas de manera conjunta, o sea, con el médico. Y en el caso de la obesidad, tiene que ir un tratamiento integral. Ir con el especialista, ya sea el nutriólogo o el bariatra, el bariatra es el médico que trata la obesidad. El nutriólogo es un licenciado que me dice de qué forma puedo combinar los alimentos para tener una mejor alimentación y más saludable. Debo hacer ejercicio y luego debo descodificar. O sea, tienen que unirse estas tres. O sea, tiene que ser un tratamiento integral, no solo ejercicio, no solo alimentación y no solo biodescodificación. Se tienen que hacer las tres al mismo tiempo. Y además, ¿para qué me va a servir la bio? Para poderme disciplinar, porque las personas obesas regularmente son muy indisciplinadas y eso no es gratuito. Nada es gratis. Nada es gratis en esta vida y nada de lo que tenemos en el cuerpo es gratis. Entonces, debemos de tener cuidado cuando nosotros nos ponemos a dieta. Estamos a dieta, pero estamos haciendo ejercicio. ¿Estamos yendo al especialista? ¿Qué estamos haciendo? Porque no nada más se trata de estar haciendo la dieta o de estar haciendo el ejercicio, pero sigo comiendo quizá hasta peor que antes porque ahora me confío de que como estoy haciendo ejercicio, puedo comer más. Y recuerden que alimento es mamá. Entonces, si yo estoy comiendo demasiado, ¿qué está pasando con mamá? ¿Qué pasó con mamá en la infancia? ¿Qué pasó con mamá en el proyecto sentido? Y vamos a hablar de lo que es el proyecto sentido. Yo preguntaba, ¿para qué quieres tener hijos? Y me dieron ahí algunas respuestas y me dijeron,
porque es el ciclo de la vida, porque yo quería tener hijos, pero la pregunta es, ¿para qué quisiste tener hijos? Cuando preguntamos, ¿para qué quisiste tener hijos? Eso es el proyecto sentido gestacional. ¿Cuál es la intención al querer tener hijos? ¿Y para qué es importante saberlo? Para que veas la vida de tu hijo con la intención que tú tuviste al tenerlo. ¿Tuviste muchos hijos porque querías retener a tu marido? O sea, tus hijos, para empezar, tienen el proyecto sentido de salvadores de una relación o de gancho de una relación porque me embaracé para que se casara conmigo. O quizá tiene el proyecto de hijo bastón, bastón de la vejez. ¿Por qué bastón de la vejez? Porque es el hijo en el cual me voy a apoyar para que me cuide cuando esté vieja, cuando ya no pueda hacer otra cosa, y entonces pregúntate por qué no se casa, porque te tiene que cuidar. Si es el salvador de la relación, esta relación ya no funciona, pero si tengo un hijo, entonces no nos vamos a separar. Y es para mamá o para papá, ¿eh? Para cualquiera de los dos. Pregúntate si los salvadores se casan. Y si se casó, ¿cómo está su relación? Y se la vive salvando la vida de quién, porque la de él no, pero anda salvando a todo mundo. Entonces, ¿es un niño de sustitución? ¿Por qué de sustitución? Porque me tiene que sustituir al que falleció y entonces llega el niño sustituto, aparte yaciente, porque llega después de otro que falleció. Quizá un aborto o quizá un niño que sí nació. Y si fue aborto es yaciente y si nació también es yaciente porque llega un vientre frío, como están las tumbas frías. Por eso es importante hacer conciencia de ¿para qué me embaracé de mi hijo? Ya lo tengo, o sea, ya mi hijo tiene 40, 50 años, ya no lo puedo regresar, pero es muy importante hacer la conciencia. ¿Para qué me embaracé? ¿Me embaracé para que dijeran que soy mujer? ¿Para eso me quise embarazar? ¿Porque las mujeres tenemos hijos? ¿Quién dijo eso? No todas las mujeres tenemos hijos y no todas las mujeres quieren tener hijos. Es que si no tenía hijos era como estar incompleta. ¿En dónde lo escuchaste? Eso, esos son anclajes. Esos son los programas con los cuales hemos vivido y que han pasado de generación en generación en generación. Esas, esos anclajes, esos programas que tú tienes, son a partir desde tus chosnos, tus tatarabuelos, y fueron pasando de una generación a otra. No hemos cambiado. Lo que nosotros traemos aquí es lo que nos programaron de pequeños y que nos negamos a cambiar, porque así nos enseñaron. Y quizá puedes decir, no, yo ya cambié las ideas. Bueno, nada más mira tu vida. Uno de mis maestros dice, mira tu pobre vida. Y entonces puedes argumentar que has cambiado. ¿Por qué tienes problemas de dinero? ¿Por qué tienes problemas con la pareja? ¿Por qué tienes problemas en el trabajo? ¿Por qué tienes problemas con los hijos? ¿Por qué tu vida no te satisface? No es lo que tú planeaste. ¿Por qué las cosas no te salen como tú quieres? ¿Por qué tienes enfermedades que no sabes en dónde las adquiriste? ¿Con quién tienes lealtades? ¿A quién te pareces del clan? Y si sanas esa enfermedad, dice Daniel Gambarte, ¿qué harás cuando te cures? ¿A quién te vas a parecer menos si dejas de tener esa enfermedad?
Esas son lealtades, se llaman lealtades y son inconscientes. Todo lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros nos regimos, es por la forma inconsciente, aunque nosotros pensemos que lo hacemos razonadamente. Es que yo tomé la decisión, eso es lo que decimos, pero así no funciona. Mira tu cuerpo, ¿de veras es el cuerpo que tú quieres? Mira tu vida, ¿de veras es la vida que tú quieres? ¿Es la vida que diseñaste para ti? Mira a tu alrededor, eso es lo que has soñado para ti. Y entonces, si no es eso, ¿por qué estás ahí? ¿Qué sigues haciendo ahí? ¿Qué has hecho para cambiarlo? ¿O es que Dios así lo quiso? Porque tendemos este es el planeta que Dios quiere, la galaxia que Dios quiere, porque es donde a Dios le echamos la culpa de todo, pero se nos olvida que tenemos libre albedrío y que nosotros determinamos qué tipo de emociones podemos mostrar ante ciertas situaciones, ante ciertos contextos y ante ciertos conflictos. Entonces, ¿por qué le pedimos a Dios salud? Si la salud depende de cómo me comporte ante los conflictos, de cómo los resuelva. Es una gran pregunta, ¿verdad? Es un grave problema que tenemos ahí cuando nosotros pensamos que Dios es el culpable, cuando decimos es que sea lo que Dios quiera. Y entonces, ¿para qué tenemos el libre albedrío? Y entonces, ¿para qué tenemos un cerebro? Entonces estamos diciendo que somos personas programadas por Dios y que Dios es el que mueve, es el titiritero y nosotros los títeres y Él nos está moviendo. ¿Creen que las cosas funcionan así? ¿O creen que las cosas pudieran funcionar de una manera diferente? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, amigos, para mí ha sido un gusto estar brevemente en este día. Yo sé que es un fin de semana largo en el cual muchos andan de vacaciones, andan disfrutando. Ojalá no se enfermen al momento de que estén relajándose y nos vemos en una nueva transmisión. Espero que vean esta plática, aunque sea diferida, y les sirva de algo. Muchas gracias. Hasta luego.